Ese día en particular permanece tan vívido en mi memoria como los satélites duales que orbitan mi planeta natal, la forma en que la iluminación sintética dentro del vasto salón de asambleas creaba sombras alargadas sobre las superficies relucientes. El suave zumbido de los mecanismos de soporte vital que típicamente se mezclaban con el sonido ambiente parecía de alguna manera más pronunciado, más amenazante. Quizás mi conciencia simplemente prefiere recordarlo de esta manera, considerando lo que ocurrió después. Perdónenme. Permítanme presentarme adecuadamente. Mi nombre es Six Tal, anteriormente representante diplomático junior dentro del Consejo Galáctico. Actualmente funciono como historiador en jefe, encargado de registrar los incidentes que transformaron nuestra comprensión de la humanidad. Las civilizaciones más nuevas frecuentemente preguntan por qué nos acercamos a los humanos con tal reverencia deliberada. Esta documentación lo aclarará todo. El salón de asambleas durante esa ocasión estaba lleno de delegados de más de 300 civilizaciones. Los procesadores atmosféricos trabajaban horas extras para acomodar las diversas necesidades ambientales de tantas entidades diferentes. Densos torrentes de niebla manufacturada se movían por el suelo, entregando combinaciones particulares de gases a varias secciones donde diferentes especies necesitaban sus compuestos respiratorios distintos. Mi posición estaba ubicada cerca del área de la delegación humana, supervisando los parámetros atmosféricos según mis responsabilidades. Los humanos permanecían silenciosos en su espacio asignado, sus expresiones mostrando esa mirada perturbadoramente impasible que habían perfeccionado. La embajadora Alexandra Kane ocupaba el asiento del frente, su cabello gris arreglado de manera estricta, que complementaba su comportamiento igualmente severo. En retrospectiva, debería haber observado cuán inmóviles permanecían. Los humanos típicamente son seres tan dinámicos, constantemente moviéndose, gesticulando, o realizando esas pequeñas acciones que llaman inquietud. Sin embargo, ese día permanecieron como esculturas talladas en piedra. El alto consejero Prel Tan, mostrando su típica inconsciencia, continuaba monótonamente sobre regulaciones comerciales en los territorios fronterizos. Su cuarteto de ojos parpadeaba en su secuencia descoordinada, mientras sus cámaras respiratorias auxiliares se inflaban y desinflaban con pomposa autoestima. Los representantes Vextar, posicionados frente a los humanos, continuaban lanzando lo que creían eran miradas discretas hacia la embajadora Kane. Sus crestas de garganta ondulaban con burla mal oculta. Recuerdo verificar las mediciones atmosféricas para el área humana por tercera ocasión en esa hora. No debido a algún mal funcionamiento, sino porque la tensión dentro de su vecindad era tan densa que podría haber creído que algo estaba defectuoso con la composición del aire. Las mediciones eran perfectas, naturalmente. La tensión no estaba relacionada con la atmósfera y estaba completamente conectada con la próxima votación. La propuesta bajo consideración involucraba la reciente aniquilación de una nave de asentamiento humano, el Amanecer Estelar. Los Vextar insistían que fue un percance devastador resultante de la propia tecnología subestándar de la humanidad. Todos habíamos observado la evidencia que implicaba lo contrario, pero la mayoría de las civilizaciones estaban preparadas para abrazar la interpretación Vextar. En última instancia, los humanos permanecían como adiciones bastante recientes a la Alianza Galáctica. Sus naves probablemente no eran tan avanzadas como afirmaban. Observé el agarre de la embajadora Cain intensificarse en su tableta de información cuando el alto consejero Prel Tan finalmente discutió el incidente, describiéndolo como una catástrofe desafortunada pero fundamentalmente inevitable. Sus nudillos se volvieron pálidos, pero su expresión permaneció completamente calmada. Esa disciplina, esa tolerancia, posteriormente descubriríamos había sido refinada a través de milenios de negociación humana, y estábamos a punto de observar el instante en que finalmente expiró. Las diversas especies dentro de la cámara susurraban entre ellas, sus dispositivos de traducción generando una discordia de lenguas superpuestas. Las pantallas fosforescentes de la delegación MX-Troll parpadeaban con duda. Los delegados Hego chasqueaban sus apéndices mandibulares en lo que reconocí como su manifestación de desprecio. Incluso el representante de mi propia especie, el miembro del consejo Rix Nan,
Agitó sus órganos sensoriales de manera que obviamente indicaba que ya había elegido oponerse a la solicitud de humanidad para una investigación autónoma. Durante ese instante, observando el rechazo casual de lo que posteriormente entenderíamos era un acto de hostilidad intencional contra no combatientes humanos, experimenté algo que nunca había encontrado antes en mi profesión diplomática. Desgracia, no por los humanos, como numerosos de mis asociados expresaron, sino por nosotros mismos. Creíamos que estábamos siendo tan prudentes, tan políticamente astutos. Estábamos a punto de descubrir cuán equivocados estábamos. Examinando nuestros registros históricos retrospectivamente, la secuencia parece tan clara ahora. La humanidad ingresó al Consejo Galáctico hace 147 siglos. Vinieron con gestos de bienvenida, entusiastas por distribuir su experiencia y materiales. Sus procedimientos de contacto inicial fueron sobresalientes, demostrando un grado de conciencia cultural que debería habernos alertado de que eran mucho más avanzados de lo que parecían. Permítanme proporcionar algo de antecedentes que las generaciones más jóvenes pueden no entender. Cuando los humanos inicialmente se unieron al Consejo, voluntariamente distribuyeron su experiencia médica. Su comprensión de la restauración genética y el cuidado de lesiones era extraordinaria. Los Bextar especialmente se beneficiaron del conocimiento humano en abordar el daño por radiación. Sin embargo, cuando los humanos buscaron acceso a la tecnología de protección Bextar, a cambio, los Bextar declararon que su tecnología era demasiado sofisticada para que los humanos la comprendieran. Entonces ocurrió la notoria iniciativa de intercambio agrícola. Los humanos presentaron sus plantas conservadoras de agua a 17 asentamientos en dificultades a través de las regiones fronterizas. Estos cultivos florecieron en ambientes que previamente habían sido considerados demasiado severos para la agricultura. El consorcio ENO, que había obtenido extensas ganancias de su control sobre el suministro de alimentos a estos asentamientos, reaccionó liberando parásitos especialmente diseñados para eliminar cultivos humanos. Cuando la humanidad mostró pruebas de este sabotaje al Consejo, el alto consejero Preltan lo rechazó como destrucción natural de cultivos debido a la inexperiencia humana con entornos alienígenas. Recuerdo especialmente la situación MX-Troll. La alerta de la humanidad sobre una erupción estelar que se aproximaba que habría destruido el sistema hogar MX-Troll preservó miles de millones de existencias. Los MX-Troll prometieron distribuir su tecnología de comunicación más rápida que la luz en agradecimiento. Sin embargo, después de que su población fue seguramente reubicada, declararon que su tecnología era un regalo sagrado de sus antepasados y no podía ser distribuida a extraños. Repetidamente, la humanidad ofreció su mano en alianza, solo para encontrar traición o desprecio. Sin embargo, permanecieron pacientes, tan pacientes que confundimos su autocontrol con debilidad. Los Bextar incluso mantenían una frase: ¿cómo identificas a un diplomático humano? Son los que aún sonríen después de que les robas su moneda. El predecesor de la embajadora Cain, el embajador Samuel Rivera, una vez entregó una presentación que debería haber funcionado como una alerta. Sus declaraciones resuenan en mi recuerdo. Llegamos buscando alianza, pero no confundan nuestro deseo de paz con una incapacidad para conducir la guerra. Lamentablemente, la mayoría de los miembros del Consejo estaban demasiado ocupados ridiculizando su pronunciación para percibir el acero subyacente a sus declaraciones. Los humanos incluso intentaron advertirnos a su propia manera. Distribuyeron libremente sus medios recreativos, incluyendo registros históricos que llamaban películas y libros sobre sus batallas anteriores. Creíamos que estos eran creaciones de una imaginación excesiva. Qué tontos fuimos al descartar relatos de sus guerras globales como simple fantasía. Los humanos ya habían luchado conflictos que habrían aniquilado especies más débiles, y emergieron más fuertes en cada ocasión. Su exasperación se volvió más aparente en los ciclos precedentes al punto de ruptura, como ahora lo llamamos. Su cuerpo diplomático, previamente renombrado por organizar elaboradas reuniones de intercambio cultural, se volvió más retraído. Sus delegados hablaban menos frecuentemente en reuniones del Consejo, aunque mantenían diligentemente registrando cada insulto y compromiso violado.
Recuerdo escuchar una conversación entre dos diplomáticos humanos en lo que asumían era un pasillo vacío. El junior preguntó, ¿cuánto tiempo debemos tolerar esto? El senior respondió, les proporcionamos toda oportunidad para elegir sabiduría sobre necedad. El junior respondió con palabras que deberían habernos aterrorizado a todos. Su sabiduría está requiriendo un tiempo extremadamente largo para manifestarse. Incluso su comportamiento físico se alteró, aunque pocos de nosotros poseíamos suficiente habilidad en análisis de comportamiento humano para observar. La práctica de la embajadora Cain de golpear con los dedos su tableta de información durante las sesiones del consejo cesó completamente. El personal de seguridad humano, que siempre había sido cordial con guardias de otras especies, se volvió cortésmente distante. Sus representantes culturales, previamente ansiosos de organizar iniciativas de intercambio, comenzaron a declinar invitaciones sociales. En mi posición como representante diplomático junior, poseía acceso a información de monitoreo rutinario de la sección humana de la estación. Sus áreas residenciales, previamente adornadas con arte y vegetación de numerosos mundos, progresivamente se volvieron más planas. Los ejercicios de entrenamiento en sus instalaciones de fitness aumentaron 300%. Sin embargo, permanecimos ciegos a estas señales de precaución. Quizás lo más significativo fue su reacción a las restricciones comerciales que el Consejo impuso después de que los humanos declinaron distribuir su tecnología de computación cuántica recientemente creada. El representante Vextar Mockingly implicó que los humanos eran demasiado atrasados para comprender el comercio equitativo. La embajadora Cain meramente sonrió y declaró, su evaluación de nuestras habilidades permanece intrigante. Esa sonrisa. La observo en mis disturbios del sueño a veces, no porque fuera amenazante, sino debido a cuán idéntica era a la expresión que mostró el día en que todo se transformó. Poseíamos tantas oportunidades para alterar la dirección, para abordar a la humanidad con la dignidad que merecían. En cambio, persistimos en presionar, persistimos en tomar, persistimos en burlarnos. Los humanos poseen una frase. La paja que quebró la espalda del camello. Cuando inicialmente la escuché, fallé en comprender cómo algo tan menor como un fragmento de vegetación seca podía fracturar la columna vertebral de un animal de transporte. Ahora, mientras registro estos incidentes, comprendo completamente. Nunca se trató de la paja final. Se trató de toda la carga que la precedió. La aniquilación del amanecer estelar alteró todo. La nave transportaba 3.427 no combatientes humanos, incluyendo 712 jóvenes. Eran colonos, educadores, investigadores y visionarios, viajando para establecer un nuevo asentamiento en lo que los humanos llamaban el sector Aurora. Los Vextar afirmaron que los humanos habían cometido un error de navegación, causando que su nave se desintegrara en la influencia gravitacional de un gigante gaseoso. Todos observamos la grabación de la transmisión final del amanecer estelar. La comandante de la nave, Ángela Martínez, permaneció compuesta incluso mientras las sirenas de alerta aullaban en los alrededores. Sus declaraciones finales no fueron solicitudes de asistencia, sino direcciones para otras naves para mantener distancia de la zona de destrucción anticipada de la nave. Incluso, confrontando la muerte, estos humanos consideraron la seguridad de otros. Lo que los Vextar no se dieron cuenta, lo que ninguno de nosotros se dio cuenta, era que los humanos habían desarrollado tecnología de grabación de entrelazamiento cuántico. Cada momento de información de los sistemas del amanecer estelar fue simultáneamente registrado en una instalación protegida en la Tierra. Los humanos poseían pruebas de los rastros de armas de energía Vextar. Poseían grabaciones de los sistemas de focalización enfocándose en sus motores. Poseían todo. Sin embargo, aún observaron el protocolo. La embajadora Cain mostró las pruebas al Consejo con compostura excepcional. Me encontraba en mi posición típica durante esa sesión, monitoreando parámetros atmosféricos, cuando ella transmitió las grabaciones mejoradas, los sonidos de niños cantando en el compartimento de educación de la nave, súbitamente silenciados por el golpe del arma. Las voces calmadas de la tripulación de ingeniería mientras intentaban salvar su nave moribunda. La canción de cuna final que los padres cantaron a su hijo en una cápsula de escape momentos antes de que fuera destruida.
Varios miembros del consejo tuvieron que retirarse durante la presentación. Recuerdo las cámaras respiratorias secundarias del alto consejero Preltan, desinflándose en angustia. Incluso los representantes Bextar parecían incómodos, sus crestas de garganta aplanadas contra sus escamas, pero la incomodidad no igualaba responsabilidad. La reacción humana sorprendió a todos. No hubo amenazas, no hubo demandas de venganza. La embajadora Cain presentó una petición formal para una investigación independiente, siguiendo cada regulación procedimental perfectamente. Incluso incluyó precedentes históricos del Consejo que apoyaban su solicitud. Los humanos mostraron un dominio de nuestro sistema burocrático que debería habernos hecho entender cuán completamente habían estudiado nuestras vulnerabilidades. Cuando el ministro de Comercio Bextar Renai acusó a los humanos de falsificar las pruebas, la reacción de la embajadora Cain envió escalofríos a través de mis órganos sensoriales. Declaró: la capitana Martínez tenía una hija que disfrutaba cantar. Su nombre era Sofía. Tenía 6 años. ¿Les gustaría escuchar su actuación final? El ministro de Comercio Bextar se negó. Los humanos mantuvieron sus intentos diplomáticos por 47 días estándar. Sometieron informes, buscaron reuniones, siguieron cada procedimiento, completaron cada requisito burocrático, sometieron cada formulario. Su paciencia parecía infinita. Los miembros del consejo comenzaron a relajarse, creyendo que los humanos aceptarían esta pérdida como habían aceptado tantas otras ofensas. Estuve presente cuando el almirante James Morrison llegó a la estación. Se movía con la elegancia fluida que todo el personal militar humano parecía poseer, pero había algo diferente sobre él. Su uniforme no portaba armas, sin embargo proyectaba peligro. Habló privadamente con la embajadora Cain en los cuartos diplomáticos humanos. Nuestros sistemas de monitoreo no podían penetrar sus medidas de seguridad, pero los observé a ambos emerger 3 horas después. El rostro de la embajadora mostraba esa misma expresión neutral, pero el almirante Morrison sonreía. No la sonrisa cálida que los humanos típicamente ofrecían, sino algo depredador. Al día siguiente, la humanidad sometió su petición final. El documento era una obra maestra del lenguaje diplomático, solicitando una última vez una investigación formal sobre la destrucción del amanecer estelar. Buscaron una sesión de emergencia del Consejo para votar sobre el asunto. Las regulaciones requerían que el Consejo se ensamblara dentro de 3 días de recibir tal petición. Los miembros del Consejo lo trataron como una simple formalidad. Muchos ni siquiera se molestaron en examinar las pruebas antes de la sesión. El representante Geno fue escuchado en el salón diplomático declarando que los humanos necesitaban aprender su posición en la jerarquía galáctica. La noche antes de la sesión de emergencia observé movimiento inusual en el cuarto humano. Todo su personal diplomático trabajó durante la noche, enviando información de regreso a la Tierra. Los escaneos de seguridad revelaron que estaban sistemáticamente borrando sus bases de datos locales. Varios miembros del Consejo recibieron esta información, pero la descartaron. El embajador MX Troll se rió, sugiriendo que los humanos estaban teniendo una rabieta. Desearía haber comprendido entonces lo que sé ahora. Los humanos no estaban teniendo una rabieta. Estaban preparando el KMPO de batalla. Sabían exactamente cómo procedería la votación, y ya habían determinado lo que seguiría. La paciencia de la humanidad finalmente había alcanzado su límite, y estábamos a punto de aprender por qué tantos de sus documentos históricos hablaban de los humanos como tanto creadores como destructores. La sesión de emergencia comenzó como cualquier otra reunión del Consejo. Los representantes entraron, tomando sus asientos designados mientras los sistemas ambientales se adaptaron a sus requerimientos biológicos. Pero hubo diferencias, sutiles que la mayoría ignoró. La sección humana estaba notablemente vacía. Solo la embajadora Cain y 3 miembros del personal estaban presentes. El almirante Morrison se paró en atención cerca de la entrada, su presencia atrayendo miradas curiosas. El alto consejero Preltan convocó la sesión al orden con su típica exhibición pomposa. La iluminación en la cámara se atenuó ligeramente, enfocando la atención en la plataforma central de habla,
La delegación Bextar habló primero, el ministro de Comercio Renay, entregando un discurso largo sobre acusaciones sin fundamento y la importancia de la unidad. Sus crestas de garganta ondularon con falsa simpatía, mientras describió la tragedia del amanecer estelar como lamentable pero natural. Entonces vino el desfile de especies. Una tras otra, se levantaron a hablar, cada una descartando las preocupaciones humanas con lenguaje cada vez más condescendiente. El representante Eno sugirió que los humanos necesitaban mejor entrenamiento de pilotaje. El embajador MX Troll recomendó que los humanos permanecieran en su propio territorio hasta que entendieran mejor el viaje espacial. Cada declaración fue recibida con murmullos de acuerdo de la Cámara del Consejo. A través de todo eso, la embajadora Caín se sentó perfectamente inmóvil, esa misma expresión neutral en su rostro. Solo sus ojos se movían, escaneando la cámara, notando cada orador, cada asentimiento de acuerdo, cada gesto despectivo. La tableta de datos ante ella permaneció intocada. Cuando llegó el momento para la votación final, el alto consejero Preltán ni siquiera se molestó con una lista completa de asistencia. Una encuesta electrónica rápida mostró lo que todos esperaban. La petición fue rechazada. 312 especies en contra, una a favor. Los humanos ni siquiera tenían un solo aliado en la votación. Eso debería haber sido la conclusión. Los humanos deberían haber aceptado la decisión con su paciencia usual. Pero la embajadora Alexandra Caín se levantó. El protocolo requería que la sesión había terminado. No se permitía más discusión después de una votación. Pero cuando Caín caminó a la plataforma central, nadie la detuvo. Quizás fue la forma en que se movió, con absoluta certeza. Quizás fue la mirada en sus ojos. O quizás, profundamente, todos sabíamos que este momento era inevitable. No tocó los controles del podio. No activó los sistemas de traducción. Cuando habló, su voz se llevó claramente a través de la cámara en estándar galáctico perfecto, un idioma que la mayoría de las especies tomaba décadas en dominar. Amigos, permitió que la palabra colgara en el aire. Por 147 ciclos, la humanidad los ha llamado amigos. Compartimos nuestro conocimiento médico, ofrecimos nuestros avances agrícolas, dimos advertencia de desastres naturales, extendimos nuestras manos en paz y cooperación. La cámara estaba absolutamente silenciosa. Incluso los sistemas ambientales parecían calmarse. A cambio, tomaron nuestros regalos y ofrecieron burla. Sabotearon nuestros cultivos, rompieron sus promesas, mataron a nuestros niños. Su voz nunca se elevó, nunca mostró enojo. De alguna manera, eso lo hacía peor. La embajadora Caín levantó su mano, y un holograma apareció sobre la cámara. Los rostros de cada persona que murió en el amanecer estelar colgaron en el aire. Hombres, mujeres, niños, todos mirando hacia el consejo con sonrisas congeladas de sus fotos de identificación. Nos creen débiles porque preferimos la paz. Confunden paciencia con cobardía, restricción con inhabilidad. Miran nuestra historia, compartida libremente con todos ustedes, y ven solo lo que desean ver. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca. El holograma cambió, mostrando la Tierra, pero no el mundo azul pacífico con el que estábamos familiarizados. Esta Tierra estaba cicatrizada, ardiendo, sin embargo, sobreviviendo. Las imágenes parpadearon, mostrando conflictos humanos a través de su historia. No las versiones sanitizadas que usualmente compartían, sino el metraje crudo de sus guerras. No nos volvimos pacíficos porque no podíamos luchar. Elegimos la paz porque conocemos demasiado bien la guerra. Sus palabras cayeron como piedras en la cámara silenciosa. No estaban listos para esta verdad, así que esperamos. Les dimos toda oportunidad para crecer más allá de sus rivalidades mezquinas y ambiciones superficiales. El almirante Morrison se adelantó, entregándole un pequeño dispositivo. Lo levantó para que todos lo vieran. Un simple botón rojo, directo de las películas de guerra antiguas de la humanidad. La absurdidad de tal accesorio dramático me impactó entonces. Después, entendería que fue elegido deliberadamente, una referencia que deberíamos haber reconocido de sus medios compartidos. La votación que acaban de celebrar no fue para decidir nuestra petición, fue su última oportunidad para elegir sabiduría. Han elegido de otra manera. Presionó el botón.
Por un momento, nada pasó. Varios miembros del consejo realmente se rieron. Entonces cada pantalla en la cámara se iluminó con exhibiciones tácticas. Cientos de naves de guerra humanas, previamente ocultas por tecnología que no sabíamos que poseían, aparecieron en sistemas estelares a través de la galaxia. Habían estado allí todo el tiempo, esperando. Las siguientes palabras de la embajadora Kane se quemaron en mi memoria. La humanidad formalmente se retira del Consejo Galáctico. Tienen 24 horas para evacuar esta estación antes de que demostremos exactamente por qué elegimos ser pacíficos. Las coordenadas de sus rutas de evacuación han sido transmitidas a sus naves. Por su propia seguridad, no se desvíen de ellas. Se giró para irse. Entonces se pausó. Oh, y ministro de Comercio Renai, a Sofía Martínez le encantaba cantar Titila, titila, pequeña estrella. Recuerden eso. La cámara estalló en caos. Especies que habían sido enemigas por milenios súbitamente se encontraron abarrotando las mismas rutas de escape. A través de todo eso, los humanos calmadamente salieron, dejándonos enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Recuerdo la sonrisa del almirante Morrison mientras siguió a la embajadora Kane. Era la misma sonrisa que sus guerreros antiguos llevaban en el metraje histórico que habíamos descartado como ficción. La sonrisa de un depredador finalmente liberado. La evacuación de la estación del Consejo procedió con ordenamiento sorprendente, gracias completamente a la planificación humana. Sus rutas de evacuación fueron precisamente calculadas para prevenir embotellamiento y conflictos entre especies que no podían compartir las mismas condiciones atmosféricas. Incluso en este acto final, demostraron tanto eficiencia como consideración. Presencié la primera demostración del poder militar humano desde la cubierta de observación de un transporte de refugiados. Exactamente 24 horas después de la advertencia de la embajadora Kane, la flota humana se desocultó alrededor de la estación del Consejo. Sus naves no eran nada como las naves simples que nos habían mostrado antes. Estos eran depredadores elegantes. Sus cascos decorados con lo que después aprendimos se llamaban bocas de tiburón, una tradición que remontaba a sus naves de combate aéreo antiguas. El almirante Morrison comandó la operación desde la HSS Retribución. El nombre de la nave por sí solo debería haber sido otra advertencia. Los humanos nunca antes habían revelado los nombres de sus naves militares al Consejo. Ahora sabíamos por qué. HSS Némesis, HSS Furia Justa, HSS Recuerda el Amanecer. Cada nombre una promesa. La estación del Consejo, el orgullo de la civilización galáctica por más de 10.000 siglos, se desvaneció en un parpadeo de aniquilación de antimateria enfocada. No quedó escombro alguno. Los humanos no habían meramente la habían destruido, la habían borrado de la existencia. El mensaje era claro. Podrían haber hecho esto en cualquier momento durante el siglo y medio pasado, pero esto era solo el comienzo. A través de la galaxia, naves de guerra humanas aparecieron en golpes precisos y coordinados. No dirigieron objetivos a poblaciones civiles o infraestructura. Sus ataques se enfocaron en instalaciones militares, instalaciones de investigación de armas, y específicamente los astilleros y plataformas de defensa de los Vextar. La finca personal del ministro de Comercio Renai, en el mundo Hogar Vextar, recibió atención especial. Una sola nave humana descendió a través de la atmósfera, transmitiendo en todas las frecuencias. Los altavoces externos de la nave reprodujeron una melodía simple: titila, titila, pequeña estrella, antes de reducir la finca a ceniza molecular. El resto del planeta permaneció intocado. Los Hego intentaron tomar represalias, lanzando sus temibles enjambres de armas biológicas. Las naves humanas ni siquiera intentaron evadir. Los enjambres simplemente murieron en contacto con su blindaje del casco. La humanidad había pasado un siglo estudiando cada arma que poseíamos y había desarrollado contramedidas para todas ellas, cuando los MX-Troll desplegaron sus disruptores sagrados de comunicación más rápida que la luz, esperando romper la coordinación humana. Descubrieron que los humanos nunca habían estado confiando en señales FTL convencionales. Cada nave humana operaba con sincronización táctica perfecta a través de sistemas de entrelazamiento cuántico mucho más allá de cualquier cosa que habíamos imaginado que poseían. Sus fuerzas terrestres eran igualmente aterradoras.
Cuando los Bekstar intentaron mantener científicos civiles como rehenes en una instalación de investigación, esperando negociar, la humanidad respondió desplegando lo que llamaron tropas de descenso. Soldados en armadura de combate motorizada cayeron desde la órbita, su armadura absorbiendo impactos que habrían licuado cualquier especie conocida. Se movían con velocidad y precisión devastadoras, neutralizando a los captores de rehenes sin una sola baja civil. Tuve la oportunidad de presenciar una de estas operaciones personalmente. Era parte de un equipo médico neutral permitido para tratar a los heridos después. Las tropas de descenso se alzaban sobre nosotros en su armadura. Sin embargo, ayudaron a cargar camillas y consolar a los lesionados. Uno de ellos, su armadura aún chamuscada por la entrada orbital, gentilmente cantó una